Bienvenidos Amour S a su canal favorito de chismecito turco. Espero que es tu copyright en el listos para una bomba, porque hoy vamos a hablar de una ruptura que, aunque muchos sospechaban, nadie terminaba de creerse del todo. Vamos a sumergirnos en el drama de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, el final de un amor que nos tuvo a todos enganchados a la pantalla. A su que prepun rense un cafecito, a como superíndice 3 den si no se pierdan ni un detalle porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y du copyright, llenos un like si les gusta el contenido. Vamos a por ello. Si hay una pareja que hizo suspirar a medio mundo, esa fue sin duda Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Dos bellezas turcas que tras protagonizar la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, traspasaron la pantalla y nos regalaron una historia de amor digna de un cuento de hadas. O al menos, eso creíamos. Desde el principio, su química era innegable. En cada entrevista, en cada aparicio superíndice 3N pública, se notaba la conexión superíndice 3N especial que existía entre ellos. Los fans, obviamente, enloquecimos. Creamos cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, analizamos cada mirada, cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales en busca de ser más menos ales de que lo que veíamos en pantalla era real. Y vaya que lo era. Recuerdo perfectamente esos días, la euforia era palpable. Las redes sociales se inundaban de montajes, teorías y declaraciones de amor hacia Anker, como cariñosamente les llamábamos. Era un fenus superíndice 3 meno global, una locura que trascendió a las fronteras de Turquía. Después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, finalmente en la primavera de 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. La noticia explotó superíndice 3 en las redes sociales. Fotos de sus vacaciones juntos en las Maldivas inundaron nuestros feeds. Parecían la pareja perfecta, disfrutando del sol, el mar y sobre todo, del amor. Cada imagen era una prueba irrefutable de que el romance de Eda y Serkan había florecido en la vida real. Esas fotos de las Maldivas, ay mis amores, eran pura fantasía. Hande luciendo radiante, Kerem con esa sonrisa que derretúa hasta el Polo Norte, era como si hubieran escapado de un cuento de Disney. Recuerdo haber pensado, esto es real. El amor existe, copyright ilusa era yo. Durante meses, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su amor era noticia constante. Las revistas del corazón superíndice 3N competían por tenerlos en portada. Las marcas se peleaban por contratarlos. Eran superíndice 3 venes, exitosos, guapos y estaban enamorados. Copyright Moore ese se podía pedir? Los veíamos en alfombras rojas, en eventos venu copyright ficos, en entrevistas donde se dedicaban miradas CU superíndice 3 implices y palabras cariu más menos osas. Parecua que el mundo conspiraba a su favor, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Incluso llegó copyright a comprar una revista turca solo para tener un superíndice 3 ester gigante de los dos, confieso. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Poco a poco comenzaron a surgir rumores de crisis. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes. Las publicaciones en redes sociales, menos románticas. Los fans, siempre atentos, notaron estos cambios y empezaron a preocuparse. Los primeros indicios fueron sutiles. Un like que tardaba en llegar, un comentario menos efusivo, una ausencia en un evento importante. Al principio vamos racionalizarlo, estuvieron ocupados, seguro que es solo un malentendido, el amor verdadero siempre supera los obstáculos, puras mentiras piadosas. Al principio muchos achacaron estos cambios a sus apretadas agendas. Hande con su carrera como actriz en ascenso, protagonizando nuevas series y convirtió copyright-dose en imagen de importantes marcas. Kerem, también copyright en enfocado en sus proyectos, viajando constantemente y explorando nuevas oportunidades profesionales. Era comprensible que tuvieran menos tiempo para pasar juntos. Esa era la versión superíndice 3N oficial. La excusa perfecta para justificar la falta de fotos juntos, las respuestas evasivas en las entrevistas y la tensión superíndice 3N palpable en algunas apariciones públicas. Pero los rumores, mis amores, son como el agua, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse.
Pero los rumores persistieron y se intensificaron. Se hablaba de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables. Algunos medios incluso llegaron a publicar fotos de Ande y Kerem en situaciones comprometedoras, alimentando aún más la especulación superíndice 3N. Se decua que Kerem era demasiado celoso del creciente con diéresis copyright sito de Ande, que no soportaba verla brillar con luz propia. Otros comentaban que Ande se sentó asfixiada por la atención superíndice 3N constante y que anhelaba ese privacidad. Incluso hubo quien afirmó superíndice 3 haberlos visto discutiendo acaloradamente en un restaurante. El drama. Ni Ande ni Kerem confirmaron ni negaron los rumores durante mucho tiempo. Mantuvieron un silencio sepulcral, lo que solo sirvió superíndice 3 para avivar las llamas. Los fans divididos vamos descifrar las seu más menos ales. Algunos seguían creyendo en el amor eterno, mientras que otros se preparaban para lo inevitable. Era una guerra civil en las redes sociales. Los Team Anker Forever luchaban con más menos asidientes contra los Team se veu a venir, era un caos. Yo confieso me debatúa entre la esperanza y el pesimismo. Era como estar en un eterno episodio de Senú con diéresis al cap, pero sin final feliz. Y finalmente la bomba explotó superíndice 3. A principios de 2022, varios medios turcos confirmaron la ruptura de Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. La noticia corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora. El mundo del espectáculo turco se paralizó superíndice 3. Los fans devastados, no podíamos creerlo. CU superíndice 3 no era posible que una historia de amor tan bonita hubiera llegado a su fin. Recuerdo ese dúo como si fuera ayer. Estaba navegando por Twitter cuando vi la noticia. Al principio pensé copyright que era una broma de mal gusto, un rumor infundado. Pero a medida que leo a ese artículos, la cruda realidad se hizo evidente. Anker agua terminado. El mundo se venó abajo. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus prioridades, de presiones profesionales. Algunos incluso sugirieron la intervención superíndice 3N de terceras personas, aunque esto nunca se confirmó superíndice 3. Las versiones eran contradictorias. Unos decuan que Kerem quiero asentar cabeza y formar una familia, mientras que Hande aún no se sentó preparada. Otros afirmaban que Hande estaba cansada del carácter posesivo de Kerem y que necesitaba espacio para crecer como persona. En fin, un laberinto de especulaciones. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y como suele suceder en estos casos, la ruptura no fue fácil. Se dice que ambos sufrieron mucho, que les costó superíndice 3 superar la separación superíndice 3N. Desaparecieron de las redes sociales por un tiempo. Se refugiaron en sus amigos y familiares. Intentaron rehacer sus vidas, aunque la sombra de Anker siempre estuviera presente. Era inevitable. Pero, le fue el drama que nadie vio venir. Moon se ayudó de las razones obvias que pudieron llevar a la ruptura. Creo que hubo varios factores que contribuyeron a la desintegración superíndice 3N de esta relación superíndice 3N. En primer lugar, la presión superíndice 3N medio tica. Hande y Kerem estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban era analizado y comentado. Los fans, aunque bien intencionados, a veces ejercuan una presión superíndice 3N excesiva sobre la pareja, esperando que cumplieran con sus expectativas. Imaginen vivir cada día con la sensación superíndice 3N de estar siendo observados, juzgados, analizados hasta el mood de ese mínimo detalle. Debo ser agotador. La prensa rosa los acosaba constantemente inventando historias, exagerando rumores, alimentando la polu copyright mica. Era un infierno. En segundo lugar, la diferencia de personalidades. Aunque parecían la pareja perfecta, Hande y Kerem son personas muy diferentes. Hande es reservada e introspectiva. Kerem es extrovertido y espontáneo. Estas diferencias que al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo pudieron generar fricciones. Hande siempre ha sido muy celosa de su intimidad, mientras que Kerem es abierto y extrovertido. Estas diferencias que al principio pudieron parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en una fuente de conflicto. Es como el agua y el aceite, mis amores.
En tercer lugar, la competencia profesional. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos. Es inevitable que en algún momento surgieran celos o envidias profesionales. La competencia, aunque sana, puede ser un factor de estru copyright, S en una relación superíndice 3N. Ande estaba escalando posiciones a pasos agigantados, convirtió copyright-dose en una de las actrices S cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también copyright en eteno a proyectos interesantes, pero sentúa que estaba un paso por detrás, S de Ande. La sombra de Lucondieresis copyright sito ajeno puede ser muy alargada, mis amores. Y por último, la edad y la experiencia. Ande y Kerem son ju superíndice 3 venes. Todavía están en proceso de definirse como personas y como profesionales. Es posible que simplemente no estuvieran preparados para una relación superíndice 3N tan seria y comprometida. Ambos tenían mucho que experimentar, mucho que aprender. Quizá se necesitaban tiempo para crecer individualmente antes de poder comprometerse a largo plazo. El amor no lo es todo, mis amores. A veces el timín es fundamental. La ruptura de Ande y Kerem fue un duro golpe para sus fans. Muchos perdieron la fe en el amor verdadero. Pero como dice el dicho, después copyright, ese de la tormenta siempre sale el sol. Tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han continuado cosechando con diéresis copyright hitos profesionales y aunque no sabemos si volver a encontrar el amor, les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Ande ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos con importantes marcas y se ha convertido en un icono de estilo. Kerem ha explorado nuevos caminos profesionales, ha viajado por el mundo y ha demostrado su talento en diferentes proyectos. Ambos han renacido de sus cenizas. La historia de Ande y Kerem nos enseña más menos a que el amor, aunque sea bonito, no siempre es suficiente. Que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comprensión superíndice 3N. Y que a veces lo mejor es tomar caminos separados aunque duela. Nos recuerda que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una construcción superíndice 3N diaria que exige esfuerzo, paciencia y respeto mutuo. Y que a veces las historias de amor, por muy perfectas que parezcan, simplemente no están destinadas a durar para siempre. En resumen, hoy hemos explorado el fin del romance entre Ande Eruparrafoel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla y fuera de ella. Analizamos los rumores, la confirmación superíndice 3N de la ruptura y los posibles factores que contribuyeron a este desenlace. Vimos CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3N medio urtica, las diferencias de personalidad, la competencia profesional y la juventud pueden influir en una relación superíndice 3N. Pero también copyright N aprendimos que el final de una historia no significa el fin del mundo. Que siempre hay oportunidades para crecer, para reinventarse y para volver a encontrar la felicidad. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo lleno de chismecito turco. Espero que les haya gustado. Du copyright llenos en los comentarios Q copyright piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Ande y Kerem volveru N alguna dúa? ¿Creen que fue la verdadera razón superíndice 3N de la ruptura? Queremos saber sus opiniones. Y du copyright lleno saber si también copyright N lloraron mares cuando se confirmó superíndice 3 la ruptura, que no me sienta sola en este duelo. Y antes de despedirme no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con mood de ese chismecito turco. Besos. Y recuerden, mis amores, el amor es como un plato turco, a veces picante, a veces dulce, pero siempre delicioso. Hasta la superíndice 3 Sima.